Graciela, gracias por venir. Un gusto, como siempre. No, recién hablamos en privado que esta es una nota distinta de la que hacemos habitualmente, porque habitualmente te tenemos como yo te tengo como referente médica y periodísticamente como referente médica del hospital municipal. Por lo tanto, las llamadas son qué pasó con el herido, qué pasó con esto, qué pasó con lo otro. Yo por ahí te saco algún poquito más, y me gusta tu didáctica, pero bueno, no salimos de una situación de emergencia. Sí, esto es distinto. Se llama íntimo, no te asustes, no te voy a preguntar nada totalmente íntimo, pero la idea es que la gente que te conoce, los pacientes, los que te ven en el hospital, los que te ven en los medios, conozcan otra Graciela González Prieto, que por ahí yo la conozco, pero en definitiva que cuentes cosas, algunas como recién en privado. Por ejemplo, y arrancamos con lo más fácil. Dale. ¿Me podés contar la historia de los colores de los delantales? ¿Por qué hay unos médicos que están con unos colores, otros colores? ¿Lo dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es eso? No, eso es decisión ¿Moda propia de los médicos? Sí. Vos podés ponerte el ambo que quieras, del color que quieras. Sí. Hay hospitales que te dan ambo, el hospital municipal, cuando sos residente, te da ambos que son blancos. Ajá. Y también permite que los servicios decidan qué color de ambo tienen. Entonces podés ver en algún momento que la terapia intensiva puede tener un color amarillo muy clarito. Sí, me acuerdo, me dijiste y me acuerdo. Sí, el único que está un poco estandarizado es el verde para reconocer a los cirujanos que están en quirófano. Pero fíjate que ahora al aire me estás diciendo una cosa que yo no te entendí en privado. Recién dijiste, el verde es para reconocer al médico. Al cirujano. Al cirujano. Pero ¿por qué? ¿Yo que no soy médico debo reconocer o vos tenés que reconocer el médico que viene? En realidad todos debemos saber que el color verde es del cirujano que está en el quirófano y que lo usa solo dentro del quirófano. Bien. Si sale al pasillo para hablar con la familia de quien operó es porque la cirugía está terminada y ya no va a volver a entrar a quirófano. El quirófano es un ambiente absolutamente estéril. Bien. Entonces uno cuando sale a los pasillos del hospital ya sabe que puede llevar en la ropa cualquier bacteria y eso no es bueno, no es prudente. Está bien, pero cuando vos dijiste recién de reconocer, yo como transeúnte en el hospital, si veo uno verde, que yo sepa que es cirujano no cambia. No, pero tenés que saber que puede ser un anestesista o un cirujano, pero que no va a operar con el mismo Es decir, que es ambo otra camisolín de quirófano. Es un ambo verde de quirófano. Bueno, y para cerrar con esta estupidez, o para romper el hilo, ¿por qué a mí me molesta ver los médicos caminando en los bancos y en la calle con los camisolines? Camisolines, ambos, no sé cómo le dice. Son ambos. ¿Ambos? A mí tampoco me gusta. ¿Vos lo usás? No, yo nunca lo usé. Si salís del hospital, No. vas al auto, bueno, al auto jamás- por ahí son 10 metros, pero... No. Yo siempre usé los ambos solamente durante la guardia y dentro del servicio o dentro del hospital. Ajá. Cuando ya me iba para mi casa, Sí, lo cambiás. que eran las épocas que se hacían guardias de 24 horas, me duchaba y me ponía mi ropa y me llevaba mi ambo para lavar en mi casa. Ah, correcto. Es decir, que si vos tenés que hacer un trámite en el medio del hospital, te cambiás, volvés y después te lo vas a poner. No andás en la calle con el ambo. A mí no ambo. me gusta, no me parece prudente, pero es una postura personal. El hospital no se mete. No, pero yo creo que los médicos debiéramos usar nuestra ropa, el guardapolvo que el hospital nos provee o la casaca que el hospital nos provee, que nos identifica a todos, sobre nuestra ropa de civil y no andar en la calle porque si uno va de un lado para el otro, ese ambo se ensucia. Entonces puede ser más práctico y más cómodo para el médico, pero me parece que es menos prudente. La pregunta más fácil de la entrevista, ¿por qué sos médica? Mira, yo creo que un poco lo tengo en los genes y en los genes maternos. No sabía que tenés médicos en la familia. Sí, pero no de acá. No importa. Mi bisabuelo materno y un tío abuelo materno en España eran lo que se conocía como practicantes de pueblo, que eran paramédicos en realidad. Pero eran... ¿Qué hermano? Claro, pero eran paramédicos que estaban autorizados, además de revisar y de medicar, a hacer ciertas prácticas invasivas pequeñas. Sin ser médicos. Sin ser médicos. Entonces ellos se levantaban a la mañana, desayunaban. ¿De qué época estamos hablando? Y estamos hablando de los años 60, de los años 70, y mi bisabuelo, por supuesto que mucho antes. ¿Existen esas cosas hoy? Yo creo que ya no, porque el sistema español cambió mucho y... Hoy tenés que ser médico.
y tienen que ser médicos o tal. Lo que tiene el sistema español, hasta donde yo lo conocí, es que las enfermeras en los centros de salud tienen una actividad muy importante y ejercen un poco el filtro de qué es lo que va a ver el médico o no. Si yo voy con un problema de salud que es crónico, ellas tienen mi ficha y tienen mi medicación habitual. Ajá. Entonces me hacen la entrevista. Si ellas consideran que no necesito ser evaluada por el médico, Sí. ellas me hacen la receta y me indican cuándo tengo que volver, Mirá vos. inclusive análisis. Bien. Entonces es un poco más ágil. Bueno, y entonces en definitiva, servir el Y café, entonces, ¿no? sí, sí, sí. Pero y entonces, ¿cómo viene eso? Que vos de chiquita sabías eso de tus abuelos, bisabuelos, de chiquita decías, me gusta la medicina, fue de casualidad, ¿cómo vino? Y un poco, yo viajé a España por primera vez a los 8 años con mi mamá. Mis padres, los dos españoles, Ajá. venidos de allí en los años 49 y Como todos, 51, como sí. todos. Mi mamá muy jovencita, con 19 años. Y a mis 8 años fuimos para que ella volviera a ver a su padre. Y allí estuve hacía 21 años que mi mamá no lo veía y estuvimos 2 meses. ¿Y qué viste? Y ahí conocí al tío abuelo, el paramédico. a Cayetano, al paramédico que ejercía esa profesión, y después creo que siempre me gustó. ¿Pero antes de viajar ya te gustaba? No, no. 8 años. 8 años lo vas descubriendo porque vas preguntando qué es lo que hacen y te van contando. Y después cuando creces vas viendo durante el secundario cuáles son las Ahí ya lo materias tenías que más te definido. gustan. Ahí Y lo yo creo tenías que definido. a los 13 años ya sabía que iba a ser médica porque me gustaban mucho las ciencias sociales. Para nada me gustaban las matemáticas, la Ajá. física, eso no me gustaba. Nunca tuve problemas, pero era lo que menos ¿Dónde me te gustaba. recibiste? En Buenos Aires, en la UBA. ¿Qué es lo mejor? Para mí sí. Ay, qué fanática la uva. No, ¿sabes por qué? Mira, yo tuve muy buenas experiencias. Creo que la UBA te permite recorrer toda la ciudad de Buenos Aires y vos tenés en mi época había unidad docente hospitalaria. Sí, sí. Entonces, a partir del tercer año vos tenías un hospital base y si ese hospital base no tenía todas las especialidades, empezabas Es a una rotar. recorrida. Entonces conocí casi todos los hospitales municipales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Estás trabajando con chicos recibidos acá? ¿Los ves como Sí, residentes? sí, sí. ¿Qué sí. opinión tenés? Muy buena, muy buena. Son chicos que tienen... Mirá que vos sos exigente. No, yo sé cómo me enseñaron a hacer. Bueno, Fueron conmigo así y también hicieron mucho hincapié en no olvidarme que quien está en la cama es una persona. Ajá. No es una cosa, no ¿y es hoy un nos cuerpo. enseña eso? Yo supongo que sí, porque los chicos lo hacen. Con quienes más contacto tengo... ¿Vos recibís chicos de qué edad residentes? ¿20 largo, 30 corto? Yo en realidad ya no recibo, No, bueno, pero que los pero ves con los ahí. que trato tienen todos alrededor de 26 años, 25, 24. Así que han tenido una buena carrera. Han tenido... Una buena carrera, salen bien formados y de todos modos los médicos ninguno, vengas de la universidad que vengas o de la facultad que vengas, si no te preocupás por hacer una residencia o una concurrencia, yo creo que no estás en Está condiciones bien. de ejercer la medicina. Bueno, pero vamos- son muy buenos, sobre Bueno. todo muy buenos chicos. Si bien no son de la UBA. No importa que no sean de la UBA. No te pero- voy a dar nombres, no te voy a dar nombres. Pero bueno, yo tengo 58 y tengo amigos médicos y tengo amigos, no sé, yo soy paramédico y a vos te consta. En el ambiente siempre se dice que hay un par de universidades. ¿Vos dónde? No voy a decir cuál, ¿eh? ¿Vos en tu cuál te recibiste? En aquella. Oh. ¿Es así? Y bueno, tenemos... No, pero no demos nombre, ¿eh? No damos nombres, pero tenemos así ¿Qué ciertas... te recibiste vos? ¿En la universidad de...? Oh, ni Y loco sí. dijo que me toque este. Sí, en algunas ¿Que es más épocas fácil fue la peor. medicina en otro lado? Yo creo que, por ejemplo, voy a hablar de lo que conozco más, que es la UBA. No me digas la de Córdoba porque No no vamos a dar ningún nombre. No vamos a dar nombre, pero voy a hablar de lo que conozco. Sí. La UBA te permite esto que yo te decía, conocer muchos hospitales que son de referencia de derivación nacional. Sí. Entonces, vos cursás especialidades para ver si después te gustan o no, Sí. con médicos que tienen una jerarquía
impresionante porque ven casos de los raros, que los que estudian en universidades tal vez un poco más chicas, no de las grandes ciudades, no tienen esa posibilidad. Qué sé yo, estudiar en el clínicas. Si a vos te consta que en algunas universidades, que son las que yo puedo decir, no se trabaja así. Yo no las conozco, entonces no quiero emitir una opinión. Pero el mito de que en algunas son malos, ¿lo has escuchado? No, es diferente, son diferentes. Ay, ¿qué política? ¿Sos políticamente correcta? No, pero es verdad, porque no es lo mismo, qué sé yo, decirte, yo estuve en el clínicas cursando pediatría del niño sano. Y del niño enfermo, y vos entonces ves ahí patologías que no vas a ver en una universidad más chica. Y eso lo llevas incorporado a tu profesión. Ya sabes, y te quedan como referencia los hospitales. Hace poquitos días, alguien, que no voy a nombrar, un exjugador de la ciudad, tenía un problema de salud. Y me consulta siempre, entonces yo le decía, bueno, para esto que te está pasando, el Ramos Mejía. ¿Así? Así. El Ramos Mejía, porque bueno, es un hospital con especialidades, la verdad que excelentes. Bien. ¿Qué es la muerte para ustedes? Como médico de terapia intensiva es una frustración, porque uno trabaja, y creo que nos pasa a todos los médicos en general, pero el médico de terapia intensiva tiene un contacto cotidiano con la vida y la muerte, y siempre trabaja, o casi siempre. ¿Pero llegan a ser fríos? Yo creo que el día que vos sos frío, tenés que dejar de hacerlo. Papá. ¿Por qué te digo esto? ¿Tenés que dejar la medicina? Tenés que dejar de hacer terapia intensiva. Porque a ver si entendí, que yo no soy médico. Si a vos se te muere alguien y no te movió, algo te pasó. Sí, si no te conmueve la muerte de un ser humano con el que estuviste trabajando. No esperaba que me dijeras eso. Yo esperaba que me dijeras el cassette de los médicos. Bueno, Jorge, viste, nosotros estamos con la muerte. No. Pasa de largo. No pasa de largo. No pasa. Por lo menos a mí no me pasó. Y yo veía que a mis compañeros de trabajo, los enfermeros o los residentes que estaban conmigo tenían... Pero me estás derribando un mito, que los médicos... No, pero para eso te invité. No, que los médicos... Bueno, los médicos... No quiero usar la palabra juega. No, los médicos conviven con la muerte, ellos no se conmueven. No digo que hacen un chiste, pero no se conmueven porque es un muerto hoy, otro mañana. Vos me estás diciendo que no. A vos se te muere uno en terapia intensiva que casi entró muerto y te conmueve como si hubiera sido repentino. Digamos, si uno sabe que el paciente que recibe es una persona que ha tenido un accidente gravísimo, que eso es lo que ves todos los días, tiene altísimas chances de morirse, bueno, uno ya enfrenta una situación diferente. Entonces tiene que hablar con la familia, tiene que explicar esas situaciones y no tiene que perder el humanismo. Vos no podés perder esa capacidad de que te duela un poquito la situación, porque si no estarías tratando con cosas y no son cosas. Cuando tenés que explicarle a un familiar que hay muchas posibilidades que el paciente se muera, ¿lo tomás como que te apurás? ¿Sos de manejar la esperanza? ¿Cómo te manejas como médico? Con la verdad. Siempre, yo tuve grandes maestros de la medicina. En mi primer instructor... No digo que le mientas, ¿eh? No. Pero no te anticipás para que el golpe sea menor. Sí, pero con la verdad. Si tienes una base científica de lo que va a pasar. Tal cual. Mi primer instructor, como te decía, fue Fernando Esandi, que fue un maestro en todos los aspectos de la vida, porque además de enseñarte lo práctico de la medicina, te enseñaba lo humano de la medicina. Y eso es fundamental. Lo mismo que el doctor Kaiser, Pérez Martinetti, Santo Pinto, Marcos. ¿Unos nenes tuviste? Sí, gracias a Dios sí. Los veo siempre en la cancha de Olimpo. Bueno, eso cuando los veo, un Esandi fue pediatra mío, no de mis hijos, mío. Sí. Me acuerdo la Pipa, Pelado. Claro, bueno. Eran los viejos médicos que iban a las casas. Claro, porque los pediatras, después yo me crié con Martorelli, ¿no? Claro. Pero eran los médicos que mi pobre madre tenía la sábana cuando llegaba el médico. Si viene el médico, hay que cambiar la sábana, ¿no? Claro. Me quiero meter en un tema, porque vamos entrando y saliendo, ¿eh? Volvemos a la juventud enseguida. La gente con la violencia con ustedes,
¿Tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad? ¿Tiene que ver con algo? ¿Era común antes la violencia con ustedes? No, antes no. Por lo menos yo tengo 33 años de médica. ¿Sufriste algún acto de violencia? No, no, nunca. Nunca. Jamás, jamás, jamás. Ni verbal. Ni verbal, ni física. No, física no, pero bueno, verbal tampoco. Ni verbal tampoco, ni verbal tampoco. Y yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos recién, con la formación humana que te dan y cómo te enseñan la relación que vos tenés que tener con la familia. Si vos sabés que recibís a alguien que está muy grave y puede fallecer en las próximas horas o en los próximos días, vos tenés que plantear con la verdad cuál es la situación y explicarla de la forma más fácil para que la familia sepa dónde está parada y cuando, si pasa eso que nadie quiere que pase, duela menos. Y el médico es muy responsable. Pero está bueno lo que estás diciendo. Vos tenés la capacidad y el tacto de saber que no lo está entendiendo, que no lo está entendiendo, que no lo... Yo le estoy contando que está grave, le estoy contando y yo veo que no lo está entendiendo. Bueno, pero eso depende del lenguaje que vos uses. Ajá. Uno tiene que saber que tiene que usar un lenguaje llano. Uno no puede hablar técnicamente de lo que le pasó. Tiene que explicar con palabras fáciles y tomarse el tiempo que sea necesario para que la familia entienda. Si estamos dos médicos dando el parte, por ejemplo, como nos ha pasado, y a uno de los dos no le entiende, el otro tiene que colaborar para que entienda. Ajá. Y tomarse el tiempo para explicar hasta que vos sepas y preguntarle. Bueno, me imagino que sí. Pero ¿te ha pasado de que arrancás muy bien y no entra y no entra? Sí, ¿No entra? Sí, pero no importa porque tenés pero que porque el familiar se aferra a la esperanza y no te quiere escuchar. Porque se niega a la realidad que le estás contando. No es que no te quiera escuchar, no quiere escuchar lo que vos le decís. Entonces tenés que ir buscando la forma para que entienda la situación y para que vos hacerte entender. Porque el médico, hay muchos médicos que uno los escucha y son tan técnicos hablando que uno se pregunta, entendí que se va a morir. Si yo estuviera del otro lado no le entendería nada. Claro. Porque es lo mismo que yo voy al mecánico con el auto y me empieza a explicar, arreglámelo tenés esto roto en el auto. Pero si el auto está fundido, vos querés que te lo diga despacito. Claro, para que duela menos. Eso sí me ha pasado, ¿ves? Me ha pasado de gente con la que he tenido mucho contacto, que justo la persona fallece durante mi guardia y el agradecerme, el haber estado durante la guardia. Pero ahí te dio mucho plafón para seguir así. Yo creo que uno lo aprende de sus superiores, de los que ya tienen más años, y que también tiene que ver mucho con la personalidad de uno, de cómo explicar y de que te duela lo que vas a decir. Entonces, mantener la empatía y si tenés que... Yo siempre le decía a los chicos, no te olvides que el que está en la cama es un enfermo y necesita que te presentes, que le preguntes cómo se llama, que lo toques sin miedo. Y a la familia, si en el momento más trágico tenés que darle un abrazo, y bueno, no va a pasar nada si tenés que darle ¿La un muerte de abrazo. una criatura los mueve más? Yo no soy pediatra precisamente por eso, porque no tolero ver... No me digas. No tolero ver a un niño enfermo. Para mí... Menos muerto. Y menos muerto, ¿no? Estoy hablando como si se me pone la piel de gallina de verdad. Ajá. Me imagino que en algunas circunstancias has estado. Sí, lamentablemente sí. ¿Y perdés el eje? No. No el eje médico. No, ninguno de los dos. Emocional. Ninguno de los dos porque uno sabe que debe mantener ese lugar y aunque por dentro estés sufriendo mucho, nunca tenés que perder ni la serenidad ni la calma. Aunque te estés muriendo por dentro. Aunque te duela mucho, sí. La última de la muerte, vamos a la cosa más linda. Bueno, vos estás en una actividad de emergencia. ¿Es lo mismo el que se muere de una enfermedad y el que se muere en un accidente? No, porque aquellos que tienen una enfermedad ya desde hace varios meses o un tiempo o años, el enfermo y las familias ya son distintos. Ajá. Ya están un poco más preparados. En cambio, las muertes bruscas en accidentes y sobre todo de las personas jóvenes son muy dolorosas para la familia. La familia no quiere que eso pase. Menos si es joven. Menos sin joven, yo recuerdo casos eso sí puntuales. Tenés casos de jóvenes, sí. Sí, muchos, lamentablemente muchos.
lamentablemente muchos, y habitualmente o eran accidentes laborales o si no accidentes viales. En moto, bueno, montones Todos en los la días, primavera. todos los días. Antes era un poco diferente, antes nosotros sabíamos que venía el tiempo lindo. Era estacional, venía el tiempo lindo y ahí aumentaban. Ahora ya no hay tiempo lindo, ahora pasa todos los días. Bueno, vamos a la primera pausa, así puedes tener Dale. café y volvemos. En la próxima vamos a salir de la muerte y Bueno. vamos a hablar de otras cosas. Dale. No te muevas.